¿Qué pasaría si te contara que un día Batman se drogó para ser más fuerte? A menudo a los superhéroes solemos verlos como seres e íconos de admiración y de fuerza, una fuerza inigualable que no solamente tiene que ver con sus habilidades o con sus poderes. Esta fuerza muchas veces viene de convicciones y los valores que estos personajes transmiten y que representan con sus ideologías e historias. Y estas muchas veces nos sirven como ejemplo a seguir, ya sea desde Spider-Man con su ejemplo de nunca rendirse, Superman con su habilidad de siempre hacer lo correcto, hasta Linterna Verde con su fuerza de voluntad. Esto tan solo son algunos ejemplos de héroes que con sus valores nos enseñan y dan el ejemplo. Y en caso de Batman, a pesar de tan solo ser un hombre, este nos enseña todo aquello que otros héroes representan, ya sea desde luchar por la justicia y en contra de obstáculos que muchas veces nos superan con fuerza y en número. Este sobre todo nos enseña a convertir nuestros traumas y miedos en herramientas para hacer la diferencia. Batman, a pesar de no ser un héroe con super fuerza, este decide ser lo suficientemente fuerte para enfrentarse él solo a un mundo lleno de injusticias. Pero, ¿qué pasa cuando esta fuerza no es suficiente? ¿Qué pasa cuando la fuerza de voluntad, la esperanza y la promesa de nunca rendirse desaparecen cuando más la necesitamos y simplemente no son lo suficiente? ¿Qué pasa cuando toda tu preparación, tus ideologías, inclusive el dinero y tu tecnología no son lo suficiente para salvar a una sola persona? Todo esto es lo que se preguntó Batman antes de tomar una de las peores decisiones de toda su vida. Y es por eso que hoy te contaré la historia de Batman Venom, el día que Batman se drogó para poder ser más fuerte. Batman Venom es una historia de 1991, dibujada por Trevor Von Eeden y escrita por Dennis O'Neil, dúo que en estas épocas estaba a cargo de la serie llamada Batman Legends of the Dark Knight. Esta es una historia que desde su primer volumen se encargó de alejar a Batman de conceptos y tonos que lo vinculan a Adam West o inclusive a la era plateada de los cómics. Esta historia se encargaría de manejar aspectos más vulnerables y heroicos dentro de Bruce Wayne, pero sobre todo con estos 5 volúmenes que ahora se denominan como Batman Venom, se le daría una nueva amenaza, tanto emocional como psicológica, al igual que física, algo que Batman jamás había enfrentado, esto siendo el uso de sustancias. Esta historia comienza en una noche lluviosa y llena de oscuridad, aún más de lo que Gotham está acostumbrada. Batman lleva horas buscando a Sissy Porter, una niña hija de un doctor prestigioso la cual había sido secuestrada. La última pista que Batman había encontrado la vinculan en las tuberías de Gotham. Al estar ahí, Batman se percató que la lluvia había provocado que los túneles se inundaran y se debilitaran, por lo que este debía ser rápido si quería salvar a Sissy. Adentrándose en los túneles, Batman escucharía a la niña pidiendo auxilio, pero antes de siquiera poner una mano para desatarla, todo el lugar se vendría abajo, dejando a Batman y a Sissy separados entre una montaña de escombro. Sissy Porter, ¿estás bien?, grita desesperado Batman mientras veía cómo la niña poco a poco empezaba a hundirse. Te sacaré en un minuto. Te doy mi palabra, lo prometo. Batman como podía quitaba cada una de las piedras de concreto que lo separaba de Sissy, pero por cada piedra que sacaba, las otras piedras se volvían más grandes y pesadas. Nunca rompas una promesa, Batman se decía a sí mismo, tan solo una roca más, pero esta era demasiado grande. Batman con todas sus fuerzas trató de mover la roca. Este sabía que su fuerza no era lo suficiente, pero aún así no debía rendirse, debía de seguir tratando. Mientras el agua crecía y Sissy aún más se hundía, Batman trató y trató de sacar la roca, pero esta simplemente no se movía, inclusive el agua lo había alcanzado a él. Batman salió desesperado a tomar aire, pero al tratar de nuevo, este se daría cuenta que ya era demasiado tarde. Sissy Porter había muerto. Ella murió, Alfred, y yo fui muy débil para salvarla. Creí que yo era un buen detective. Rastreé al secuestrador a través de sus asociados y encontré un par de botas de hule en su habitación. Y analizando el lodo que había en ellas, supuse que debió llevarse a la pequeña al túnel abandonado. Y tenía razón, pero no fui lo suficientemente fuerte. Amo Bruce. ¿Esperaba que esto nunca sucediera? ¿En verdad lo pensaba? Sí. Muy egoísta de mi parte, ¿verdad? Algo que me gusta de este cómic es ver cómo Batman sufre por la muerte de una sola persona. Y esto es importante de mencionar, ya que muchas veces a la pérdida lo vemos como algo que es parte de su trabajo.
Inclusive hay frases como la que dice no puedes salvar a todos, que tratan de justificar las pérdidas, tal vez no de manera desinteresada, pero sí de una manera que trata de proteger la estabilidad emocional de nuestros héroes. El problema es que muchas veces esta frase cuantifica la pérdida y la muerte de múltiples seres vivos, y de cierta manera banaliza sus muertes. Para un héroe como Batman es importante salvar a todos, aun cuando este sea un villano. Y es por eso que en múltiples adaptaciones el ver a Batman matando a alguien o no ser interesado en salvar a alguien más nos desconecta mucho de la adaptación, ya que como vemos en este y en múltiples cómics, Batman haría cualquier cosa para poder salvar a una sola persona, y sobre todo haría de todo para no volver a fallar, y esto muchas veces sin importar qué es lo que tenga que sacrificar. En el cómic, Batman iría a la casa de CC Porter a darle la mala noticia a su padre. Lo que era extraño era ver cómo este se comportaba de una manera poco inusual, sobre todo para un padre que acababa de escuchar cómo su hija se había marchado de este mundo. Aún más inusual era ver cómo este no dejaba de trabajar en algo que tenía en su escritorio, y lo que lo volvía aún más extraño era verlo insinuar que de cierta manera le agradaba que su hija se hubiera marchado, ya que nadie sabe qué otras cosas horribles le pudieron haber sucedido a su hija si ésta hubiera vivido aún más tiempo. Para esto el padre le explicaría a Batman cómo los secuestradores habían tomado a Sisi, ya que estos estaban interesados en unas píldoras que le estaba desarrollando, unas píldoras que remontaban a algo que muchos otros habían intentado hacer, el crear un superhombre. Este le sugiere a Batman el tomar una de sus píldoras, insinuando que si Batman hubiera tomado una antes de ir por su hija, este hubiera sido capaz de salvarla, ya que hubiera tenido la fuerza suficiente para rescatarla. Batman se queda observando la píldora por casi un minuto, solo para tirarla y decirle que no se encuentra interesado. No obstante, los secuestradores llegaron al lugar a terminar con el trabajo. Batman, con una terrible furia y recordando lo sucedido, incapacita a uno de ellos y se lanzó a buscar a los otros que estaban a punto de escapar. Este lograría colgarse del vehículo de huida, pero debido a sus dimensiones y a la lluvia, esta apenas si se podía sostener. Los criminales optaron por sacudir el coche, lo cual logró que Batman eventualmente cediera y se cayera al concreto. Por consecuencia, una vez más, Batman fallaría. Batman llegaría a la Baticueva castigándose a sí mismo por fallar, y se pondría a levantar pesas como si esto lo fuera a hacer más fuerte, pero por su fatiga física, este solo logró lastimarse su hombro. Sin otra opción, este arrastraría con la ayuda de las influencias de Bruce Wayne a los criminales hasta sus escondites. Una vez de nuevo como Batman, Alfred le insistiría que es una mala idea, ya que hacía días que no dormía. Este seguía herido y que honestamente su actitud solamente demostraba una obsesividad por tratar de solventar su pérdida. Alfred incluso amenazaba con renunciar, ya que como sabemos muchas veces Alfred representa la voz de la razón de Batman, y muchas veces incluso su ancla moral. Pero es que inclusive Alfred es más como su figura paterna, y como padre le disgusta mucho ver a Batman sufrir de esa manera. Batman irrumpe en el departamento donde se encontraban estos criminales en busca de que estos se entreguen a la justicia, lo cual provocaría una pelea en donde Batman una vez más sería víctima de sus límites humanos, y por lo mismo resultó herido en el mismo lugar donde horas antes él solo se había fracturado. Batman, con pocas posibilidades de ganar, fue golpeado una y otra vez hasta que eventualmente los criminales lo tiraron por la ventana. Horas después, Bruce despertó sano y salvo en su cama, ya que este fue salvado por Alfred, el cual por suerte de Bruce, este no se había marchado tal y como mencionó. Pero en brevedad, Bruce se volvió a vestir de Batman, y este en menos de 24 horas, derrotado y frustrado, volvería a la casa del padre de Sisi. Este, contento y sabiendo de que Batman volvería, le entregaría un suministro de píldoras para un mes, y Batman, sin pensarlo esta vez, tomaría una de las píldoras y se retiró del lugar sabiendo que volvería por más. En este cómic, Batman pensaba que no tenía otra opción, era de dos, o tomar la pastilla o seguir fallando. Pero si analizamos la situación, el verdadero problema era la obsesión de Batman por enmendar su error, ya que si este se hubiese tomado su tiempo para sanar y curarse y sobre todo pensar sus emociones y sus actitudes, muy probablemente este nunca hubiera fallado. En ese mismo momento, Batman lograría llegar a la Baticueva, y esta vez lograría cargar ese peso el cual momentos atrás lo había lesionado. Al igual, este no ocupó mucho tiempo para volverse a encontrar con los criminales, y por obviedad los volvió a enfrentar. Pero lo increíble fue que esta vez lo hizo sin esfuerzo alguno, esta vez sin errores y sin fallas de sus límites humanos. Esta vez Batman fue quien triunfó, y bajo su triunfo, esta vez no tuvo de otra más que reír.
Con el tiempo Bruce dejó de usar su traje de Batman, ya que este le recordaba su fracaso, cosa que lo avergonzaba. En este tiempo Bruce no tendría límites algunos, este ya no atacaba con inteligencia, tan solo con fuerza bruta, ni un criminal de Gotham era capaz de hacerle frente. Incluso para entrenar, era capaz de cargar 300 kilos como si nada. Ahora para Bruce el entrenar su cuerpo ya no era una preparación para ser Batman. El entrenar para Bruce se había vuelto en una vanidad y sobre todo la necesidad de demostrar que ya no era débil. Inclusive él mismo dejaría de hacer cosas como leer e investigar, cosas que hacía para prepararse mental e intelectualmente en sus casos, pero para Bruce ahora era algo innecesario. En el cómic incluso descubrimos que Batman estaba siendo parte de una conspiración orquestada por un ex militar del ejército y por el padre de Sisi, ya que estos querían crear un ejército de superhumanos capaces de ayudarles a tomar el control de los Estados Unidos, y Batman en todo esto era parte del experimento. Pero Bruce, sin darse cuenta de todo esto y siendo que solo se encontraba interesado en su nuevo suministro, ignoró todo esto. Incluso el doctor le daría tan solo 4 píldoras para controlar su adicción y su comportamiento, y luego de un altercado que terminó con la vida de los secuestradores de Sisi, como si nada volvería a la Baticueva a entrenar de nuevo, solo para darse cuenta que el efecto de esas 4 píldoras no era lo suficiente para cargar su peso habitual. Desesperado por más, volvería de nuevo con el Dr. Porter, el cual lo estaba esperando junto al ex militar, y estos condicionan a Batman diciéndole que si quiere más de sus píldoras, tendría que acabar con la vida del comisionado Jim Gordon, ya que se interpone en sus planes de control. Sin titubeos, Batman accedería, incluso aún sabiendo que Jim Gordon era lo más cercano que él tenía a un verdadero amigo. Iría donde Jim, y en su último grado de cordura, Batman sabía que no debía acabar con él, por lo que en verdad llegaría a advertirle de la situación, y le diría que acabaría con esto de una vez por todas. Batman, volviendo dispuesto a llevar a la justicia al doctor y al ex militar, los atacó, pero uno de ellos, aprovechándose de la necesidad de Batman, le mostraría y le lanzaría las píldoras a un arbusto para que Batman las fuera a buscar, tal y como lo haría un perro. Por lo mismo, estos lograron escapar. Contento por tener las píldoras en sus manos, Batman empezó a reír de una manera desenfrenada, pero en el último momento, se detuvo. Avergonzado de la situación, Batman iría a pensar todo lo que había pasado a raíz de que tomó las píldoras, y pensándolo, tras un minuto, las soltaría al vacío. Batman, desesperado, le llamaría para pedirle ayuda a Alfred, el cual lo había abandonado, pero al verlo desesperado, enojado e incluso llorando, accede a ayudar. Bruce, determinado por acabar con su adicción y en un último castigo por todo lo sucedido desde la muerte de Sisi, se encerraría en la Baticueva por un mes entero para ponerle fin al día en que Batman se drogó para poder ser más fuerte. Hay cosas en este cómic que ponen a Batman en un status quo nunca antes visto. Y si bien el cómic hace muy bien en hacernos entender el por qué Bruce tomó estas píldoras, algo que creo que sí falló este cómic fue en el proceso de la detoxificación de la adicción de Batman, ya que creo que la lucha por dejar de consumir va mucho más allá de encerrarte en una habitación por un mes para dejar de consumir. El salir de una adicción va más allá de darse cuenta de las consecuencias y los daños que provoca tu consumo, sino que el salir de una adicción es más el darte cuenta de los momentos en que consumes, al igual que muchas veces es darse cuenta del por qué lo haces, y aún más importante, el que lo originó desde un inicio. Por lo mismo, creo que este cómic hará un mejor trabajo en su historia si se enfocara aún más en el problema que es el dejar una adicción. El cómic te cuenta cómo después de un mes, Batman logra salir de su cautiverio y logra incorporarse después de su consumo. Al mismo tiempo se explica del experimento que el Dr. Porter y el ex militar hicieron con el hijo del mismo, ya que estos, a partir de las píldoras, lograron desarrollar un suero el cual era capaz de aumentar las capacidades de las píldoras. Como dato curioso, luego este suero se convertía en lo que conocemos en la droga veneno. Continuando con la historia, Batman logra llegar a Santa Prisca, en donde el militar y el Dr. Porter ya estaban creando los primeros superhumanos para su ejército. Tras un arduo enfrentamiento, Batman sería capturado y puesto a prueba por el Dr. Porter, ya que lo pondría en la misma situación en la que él mismo puso a su hija. Batman tendría que salir de una trampa la cual se inunda en 3 días. Durante este tiempo, tendría que idear cómo escapar, pero al mismo tiempo le dejaría una dosis de píldoras para que para Batman fuera más fácil salir de esta trampa.
Lo que me gusta de esta parte es que hace énfasis en la lucha de Batman por no volver a consumir, incluso aunque su vida esté en peligro, ya que sabe que de tomar las píldoras, este volverá al grado de abstinencia y de locura, y sabe que morir en esta trampa es incluso mejor que volver a ese infierno. Batman, aún con la tentación de tomar las píldoras y bajo las nulas posibilidades de vivir, este logra salir de la trampa y se dirige a la captura de Porter y el ex militar, pero con lo que no esperaba es que el mismo hijo del militar, bajo órdenes del doctor, mataría a su propio padre, ya que este se encontraba en un control mental por otro de los experimentos del doctor. En el cómic se nos enseña la muerte del padre. Con esto Timmy vuelve en sí y sobre todo se nos dice que el doctor estaba orquestando inclusive la muerte de su hija, inclusive que él mismo había tomado estas pastillas para suprimir sus emociones y sobre todo para ser más inteligente. Eventualmente, Batman logró detener al Dr. Porter y le enjuició de vuelta a los Estados Unidos. Ahí mismo, el doctor eventualmente moriría por la abstinencia de sus mismas pastillas. Jim Gordon le contaría todo esto a Batman y le diría que esto era una victoria para ellos, pero en realidad, para Batman, esto tan solo representaba otra falla, ya que al final de cuentas, no pudo salvar a nadie. Este cómic, más allá de su acción en los últimos paneles, lo que vale la pena es, como ya dije, el status quo en el que pone a Batman, ya que hasta en películas o en muchas otras adaptaciones será muy difícil ver a Batman de esta manera. Sobre todo quise hacer este análisis enfocado en su adicción, ya que si les soy honesto, quería que este mes de febrero, el cual cumple un año sin fumar, me sirviera un poco para hacer catarsis y sobre todo para recordarme lo difícil que fue para mí lidiar con mi propia adicción, ya que aunque la mía no haya sido lo más fuerte del mundo, es una que de muchas maneras me marcó y me seguirá marcando. Y pues quería hacer este video como celebración a todo el apoyo que estoy recibiendo en el canal y también por el apoyo que tengo de mis seres queridos, ya que al mantenerme ocupado con el canal y con el apoyo que recibí en todo este tiempo, para mí fue mucho más fácil sobrellevar esta situación. Y si ustedes mismos pasan por una situación así, sepan que la recompensa al sufrimiento de dejar una adicción es mucho más grande y satisfactoria a vivir una vida con el miedo al no saber qué depara de ti el seguir consumiendo. Pero bueno, gente, con esto ya me despido. Denle like, comenten, compartan este video, pero sobre todo, no usen drogas. bye.